Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Mente Sana. El día de hoy nos acompaña Alejandra Jiménez, quien nos contará un poco más acerca del tema de hoy, que es alcoholismo. Hola Alejandra. Hola Paula. Bueno, para el día de hoy tenemos una crónica que nuestro corresponsal Andrés realizó. Entonces vamos a verla a continuación. Mi nombre es Álvaro M. y soy alcohólico. Pertenezco a la Sociedad de Alcohólicos Anónimos desde hace 44 años. Ingresé a esta comunidad en el año 1969 y desde entonces nunca he vuelto a ingerir ni una sola copa de vino. Bueno, don Álvaro, ya que realizó esta introducción contextualizándonos de lo que es el problema del alcohol y pues todo lo que se relaciona a él, pues quisiera hacerle unas preguntas ya un poco más personales. Claro, con mucho gusto. ¿Cuándo empezó a consumir bebidas alcohólicas, don Álvaro? Yo empecé a consumir bebidas alcohólicas desde la edad de 6 años más o menos. No frecuente, pero empecé a consumir la bebida. Y todos los planes que realizaba, digamos, durante su juventud, durante parte de la adolescencia, ¿tenían como elemento principal el alcohol? ¿O cómo se dio ese proceso en el que usted llegó a familiarizarse, por decirlo así, tanto con el alcohol que ya pasó la raya? Yo, hasta antes de los 22 años, generalmente tomé en una manera social. En ocasiones, en una reunión, me tomaba mis tragos, pero todavía no estaba problemado con el trago. Me vine a problemar con el trago después de los 23 años, cuando ya sí necesité para el resto de la actividad, la mayor parte de actividades, consumir licor. Bueno, a los 23 años me dice que ya Sí. llegó como el punto Sí. que traspasó la raya. Sí. Cuando se dio cuenta que el problema ya iba un poco más allá de lo normal, ¿cuáles fueron sus pensamientos? Su familia, sus padres, ¿qué pensaron todas las personas que lo rodeaban y qué pensó usted? Pues resulta que cuando me di cuenta de que tenía problemas con el trago, y me di cuenta más exactamente porque yo intenté varias veces de dejar de beber por el daño que me estaba causando, no solamente a mí directamente, sino a las personas que me rodeaban. Entonces empecé a pensar en dejar el trago. Lógicamente que intenté hacerlo solo, pero nunca lo logré. Entonces fue cuando recurrí a Alcohólicos Anónimos. Pues nos contaba un poco de la organización de Alcohólicos Anónimos, que es una organización que está cumpliendo 75 años, comentaba, y es una organización que se dedica a ayudar a estas personas que poseen este problema, ¿no? Usted, que ha estado involucrado en todas estas reuniones, que ha conocido personas que sufren del mismo problema, ¿qué bebidas toman normalmente estas personas? ¿Qué bebidas tomaba usted durante ese largo proceso? Pues yo generalmente fui un tomador más que todo de cerveza. No tomé el resto de licores porque, empezando por el aguardiente, a mí me hacía demasiado daño, entonces no lo tomaba. Siempre que ingerí bebidas embriagantes lo hice con cerveza. Y en muy pocas ocasiones tomé trago, pero realmente lo hice con cerveza. Con cerveza. Y pues que cuáles eran como esas bebidas que normalmente los alcohólicos anónimos confiesan haber tomado. Digamos, la cerveza es una de las mayores
bebidas que ingieren ellos? ¿Qué otras son como las más comunes que se presentan? Pues en años anteriores, en la época, pues cuando yo ingresé a Alcohólicos Anónimos, la gente tomaba aguardiente, vino, champaña, cantidad de marcas de licores que hay, whisky, y lo siguen haciendo hasta ahora, ¿no? La misma, más o menos el mismo tipo de alcohol. Hoy en día se toma mucho whisky, por ejemplo. Anteriormente la gente tomaba más trago, más ron, que hoy en día. Hoy en día se toma mucho whisky y bebidas más finas. ¿Y qué fue cuál fue el detonante o el punto máximo en donde usted dijo, bueno, esto ya pasó la línea? Pues me comentaba lo de los 23 años, pero ¿cuál fue el punto ya en su vida en el que lo motivó a decir, bueno, ya esto está saliéndose de mis manos, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo fue ese proceso de darse cuenta de que el alcohol lo estaba consumiendo y que lo llevó a dejarlo? Sí, generalmente toda persona que ingresa a Alcohólicos Anónimos y que tiene la posibilidad en gran porcentaje de quedarse dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos es porque ha tocado un fondo que es de acuerdo a la misma cultura de la persona o a la misma manera de ser de la persona, un fondo que lo coloca en una situación sin salida, donde dice, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Porque definitivamente esto me ganó la partida, yo no puedo continuar esto, mire lo que hice aquí, o lo que hice en la última borrachera, esto no puede continuar, entonces tengo que frenar. Y entonces ahí es cuando el alcohólico dice, yo debo parar, yo debo frenar esto, porque definitivamente esto me ganó la partida. Y es cuando tomas la determinación de buscar ayuda, y generalmente se busca ayuda para Alcohólicos Anónimos, que es la institución que, como le digo, está cumpliendo 75 años ahorita de existencia en más de 180 países del mundo entero. Y este proceso de rehabilitación, ¿cómo fue? O sea, el proceso que se llevó a cabo en Alcohólicos Anónimos para ya superar toda esta etapa. La mecánica de Alcohólicos Anónimos se basa más exactamente en la psicoterapia de grupo. Allí nos reunimos en cada grupo. Aquí en Bogotá existen alrededor de 85-90 grupos en toda la ciudad, que tienen un horario generalmente entre 7 y 8 y media de la noche, donde se reúnen las personas a hablar sobre su problema de trago o de la bebida, basado precisamente en las experiencias que cada uno ha pasado por causa del alcoholismo, y eso es la forma como se funciona dentro de Alcohólicos Anónimos, y de esa manera uno va adquiriendo conciencia de su problema, y por lo tanto toma la determinación de cortar de tajo con el trago, porque si de pronto no ha pasado por una experiencia como la que han pasado otros, dice, hombre, yo no quiero pasar por esa experiencia tan amarga, entonces yo paro aquí y para. El programa de Alcohólicos Anónimos tiene un plan o un freno de emergencia que se llama el plan de las 24 horas. Casi nunca en Alcohólicos Anónimos se hace promesas de dejar de beber para el resto de la vida, sino hay un plan que se llama 24 horas, que dice uno, por estas 24 horas no voy a beber trago. Y así, una vez cumple sus primeras 24 horas, encarrila con otras 24 horas, y de 24 en 24 va completando semanas, meses y años. Es así como
logra uno cumplir de 10, 15, 20, 30 años. Y como en el caso mío, de cumplir 44 años sin lograr ingerir una sola copa. 44 años. Y para finalizar, pues, ya que se puede ver cómo estas generaciones de jóvenes prácticamente abusan del consumo y creen que el trago es algo primordial en sus vidas, ya usted habiendo pasado por esa experiencia, ¿qué les recomendaría, qué les aconsejaría a estos jóvenes de ahora para que no puedan llegar a ese punto de tener que decir, bueno, ya esto acá estuvo bien, acá ya es mi punto máximo, esto me ganó la partida? ¿Qué consejo le daría a los jóvenes? Generalmente el joven empieza a beber por imitación y porque en la casa se toma un vino para una celebración o una champaña y de ahí empieza. Yo les diría que si quieren vivir una vida saludable y buena y disfrutar plenamente de la vida, porque es que se disfruta plenamente de la vida, por favor no beban trago, por favor no lo hagan, porque hay muchas actividades en la vida y cosas buenas de las que puede uno disfrutar sin necesidad de trago. Es todo lo contrario, el trago le limita las posibilidades de vivir con intensidad la vida y de vivirla muy bien. El plan de Alcohólicos Anónimos es vivir alegremente sin beber. Entonces, ojalá tomen en cuenta esas palabras, esas últimas palabras que acabo de decir. El plan de Alcohólicos Anónimos es vivir alegremente sin beber. Bueno, don Álvaro, muchas gracias por haber compartido estas experiencias de vida con nosotros. Pues esperamos que esto pueda servir a los jóvenes principalmente para que pues se den cuenta que la pueden pasar bien sin trago y pues que realicen hasta qué punto el trago puede ser un elemento social y hasta qué punto esta barrera se puede romper y llegar a ser un elemento destructivo tanto para ellos como para su entorno. Sí, para terminar le quiero decir dos palabras. Hay una barrera invisible que separa al bebedor social con el alcohólico. El bebedor social es la persona que bebe 2, 3 tragos en una reunión en una forma sana para compartir, y el alcohólico es el que tiene que beber las 24, las 48, las 72 horas hasta que termine pues ya en una manera deplorable de borrachera y muchas veces tener que dormir en la calle. Bueno, don Álvaro, muchísimas gracias por esta entrevista. No, señor, estamos para servirle. Bueno, muchas gracias. Cuéntanos, Alejandro, ¿qué más tenemos para hoy? Bueno, para hoy también tenemos unos tips de la doctora Nayita Alarcón. Entonces vamos a ver. Buenas noches, nuestros queridos televidentes. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante en nuestra sociedad colombiana y es el tema del alcoholismo. Para eso estamos con la doctora Nayita Alarcón, que es especialista en adicciones. Hola, Nayita. Hola, Valentina. Nayita, cuéntanos qué es el alcoholismo. Bueno, el alcoholismo es una enfermedad crónica que genera una fuerte necesidad de ingerir alcohol por parte del paciente y esa necesidad cada día va siendo progresiva e incontrolable, y repercute en su desempeño social y cognitivo que va a influir en su vida diaria. ¿El alcoholismo podría llegar a ser una necesidad física? El alcoholismo crea dependencia física. Es tanto así que en los pacientes podemos observar el síndrome de abstinencia, que es que cuando el paciente no puede tener acceso al alcohol, porque el alcohol es una droga, se torna irritable, violento y puede perder el control de sí mismo y necesita pues, buscar su droga para
para lograr como digamos una tranquilidad desde el punto de vista físico. Esa dependencia primero es física y después es psíquica. Cuéntanos qué casos has tenido que atender, casos de personas alcohólicas que te hayan llamado la atención o que te hayan impactado a lo largo de tu vida profesional. Bueno, indiscutiblemente los casos más dramáticos y que siempre llaman la atención es en los jóvenes, especialmente pues en los adolescentes, en los cuales las consecuencias son dramáticas. Desafortunadamente en nuestro país vemos que la incidencia de alcoholismo ha aumentado en los adolescentes. Se dice que más o menos empiezan a beber desde los 10 años. Dado el caso de que los papás no se dan cuenta de que están empezando en esta droga, y como es una droga entre comillas permitida, entonces pueden terminar en volverse dependientes del alcohol. Casos interesantes, los pacientes hoy en día pues no solamente es la ingesta por vía oral, sino que también lo hacen por vía rectal o por vía vaginal. Terrible. Sí, alguna paciente impregnando los tampones con alcohol y luego poniéndoselos vía vaginal, pues logran todos los efectos de tener como de desinhibición, de que pueden estar contentos, de mejor desempeño social, y pues cuando llegan a su casa pues no se dan cuenta de que ha ingerido alcohol porque no tiene aliento alcohólico, pero pues todos los síntomas. Si hace una dosis muy grande, entonces pueden terminar hasta pérdida de la conciencia, coma, estupor, y pues si no son atendidos prontamente se pueden morir. Bueno, Nayita, quiero que me cuentes cómo afecta el alcohol en el cuerpo humano, o sea, qué efectos hacen en los órganos vitales. Bueno, pues hay varios grados de intoxicación alcohólica. Como es una droga, pues obviamente es una intoxicación. El primer grado es en que hay como una parte, el paciente está eufórico, está contento, luego entonces ya tiene una disminución de la desinhibición, entonces pues tiene un comportamiento que no está acorde con su personalidad, pero de pronto a nivel social es mejor aceptado. Después entonces estos controles ya se pierden a nivel del cerebelo, entonces va a perder también el equilibrio, y después puede afectar los núcleos respiratorios. Esto sería como intoxicación aguda. Cuando ya es una intoxicación crónica, entonces el órgano más afectado indiscutiblemente es el hígado, porque es donde se va a hacer como toda la desintoxicación del organismo. Entonces empieza a afectar porque da procesos inflamatorios y puede terminar en cirrosis y finalmente en carcinoma hepático. El alcohol también pues obviamente afecta al cerebro, y si estamos hablando de un problema crónico pues puede afectar los núcleos, por ejemplo, de la memoria, puede afectar la amígdala cerebelosa, entonces se relaciona que con el tiempo puede presentar un Alzheimer más precoz, un Parkinson más precoz, además de que pues alteraciones en su comportamiento. ¿Y qué se puede hacer cuando ya digamos que este caso es crónico? ¿Qué se puede hacer para mejorar la salud? ¿O cómo una persona puede dejar de ser alcohólica o nunca deja de ser alcohólica? Bueno, pues el paciente puede dejar de ser alcohólico siempre y cuando se tomen las medidas correctivas tempranamente y el paciente colabore, ¿no? Y depende pues en qué grado de adicción se encuentra. El problema del alcohol es que las adicciones van como cogidas de la mano. Si un paciente empieza con cigarrillo, después empieza con alcohol, después empieza con marihuana, luego sigue con cocaína, luego sigue con drogas más fuertes. Ese es el problema, que todas van ligadas unas con otras. Entonces pues ahí se complica la situación. Si es en una fase inicial, pues hay que hacer una psicoterapia
hacerse con un cuidado extremo pues, por parte de la familia para poder controlar esta situación. No hay ningún medicamento pues, que nos ayude a evitar o que nos ayude a mejorar esta adicción. Los medicamentos son simplemente para tratar las consecuencias pues, del alcoholismo en cualquier grado que se presente. Bueno, muchas gracias, Nayita. Bueno, Valentina. Bueno, esto fue todo por hoy. Gracias por habernos sintonizado. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Para más información recuerden visitar nuestra página web.